Dios bendiciendo tu vida en esta tarde. Doy gracias al Señor nuevamente por reencontrarnos a través de este medio compartiendo una expresión de su palabra. Y en este día quería compartir un pensamiento que vino a mi corazón en estos días respecto a pelear por aquello que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que te ha dado Dios? ¿Qué es aquello que tenemos que cuidar? ¿Qué es aquello por lo cual debemos de estar atentos, velando y orando, clamando al Señor? Y venía antes de llegar a esa expresión que quiero leer en esta tarde, quería compartir en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 12, que dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recordemos cuál es nuestra lucha. No tenemos lucha contra sangre ni carne, dice la Escritura, sino contra principados, contra potestades, y comienza a enumerar. Nuestra lucha es espiritual y lo sabemos. Muchas veces aún quizás está manifiesto en personas, en oposición, pero tenemos que tener en cuenta esto. Nuestra lucha es espiritual y vamos a medida que querramos avanzar y cuanto más nos metamos en las cosas de Dios, más oposición vamos a tener. Pero no tenemos que temer porque el Señor está de nuestro lado. Y en base a esto, a esta expresión, recordando justamente que de dónde proviene esta lucha, que no es contra mi vecino, no es contra mi familiar, sino que es algo espiritual. En el libro de Nehemías, el capítulo 4, es preciosa esta expresión. Yo quiero leer solamente unos versículos a partir del 7, capítulo 4, versículo 7 de Nehemías, que dice: pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Es precioso el libro de Nehemías, es preciosa esta expresión. Recordemos que Nehemías estaba con el propósito de reedificar los muros de Jerusalén. Todo había sido, estaba en ruinas, y Dios había puesto en el corazón de su siervo el reedificar los muros. Comenzaron levantando, comenzaron primeramente restableciendo o las puertas, las entradas a la ciudad, y bueno, y luego comenzaron a edificar los muros. Y es aquí donde justamente en el versículo 7 es donde el enemigo oyó, donde habla de Sanbalat y Tobías y los árabes y todos ellos, oyeron de que estaba sucediendo esto, que la obra comenzaba a ser reedificada, que los muros comenzaban a levantarse, que todos los portillos comenzaban a ser cerrados. Entonces el enemigo comenzó a levantarse.
Recordemos que habíamos leído al principio que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, a pesar de que muchas veces vemos la oposición en personas que quizás están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, aún en nuestra familia, en el trabajo, a donde nos movamos, vamos quizás a encontrar la oposición, pero podemos ver que en este caso ellos dice que se habían enojado porque ellos habían oído que los portillos comenzaban a ser cerrados. Y no solamente dice que se enojaron, sino que se encolerizaron en gran manera, se habían encolerizado mucho. Entonces todos cuando oyeron esto dice que los enemigos se juntaron y aún conspiraron contra el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, yo podía ver en toda esta lectura que acabamos de hacer la importancia de, primeramente, estar firmes en el Señor, de comenzar a cerrar todos aquellos lugares por donde el enemigo pueda meterse, todos aquellos lugares donde quizás parezca algo que muy pequeño, muchas veces nosotros consideramos a nuestra manera de ver que hay cosas que no tienen importancia. No, ¿qué me puede hacer esto? Pero resulta ser que comenzamos a dar lugar para que el enemigo comience a meterse en medio de nuestras vidas, porque él está siempre conspirando contra el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para desbaratar la obra del Señor, ya sea en tu vida, ya sea en tu ministerio, ya sea propiamente en tu familia. El enemigo está para hurtar, matar y destruir, y él no tiene piedad. Dice que aún a los enemigos en este momento, en el tiempo de Nehemías, en medio de la reconstrucción, aún conspiraron ¿para qué? Para desbaratar la obra de Dios que estaba llevando adelante el pueblo. Por lo tanto, si lo trasladamos a nuestras vidas, lo primero que debemos de hacer es que no dejar ningún lugar para que el enemigo pueda meterse, para que el enemigo entre y desbarate lo que nosotros estamos construyendo en nuestra vida espiritual y todo aquello que Dios nos ha dado. Luego podemos ver que luego de que ellos conspiraron, qué bien que es este líder, Nehemías, llevó al pueblo y hizo lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias, orar a nuestro Señor, porque ellos dicen que oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, cuando vengan situaciones a nuestras vidas donde no entendemos que estamos haciendo la obra del Señor y parece que todo nos va mal, que amamos a Dios, que seguimos su camino y que pareciera que todo nos va mal, que se levanta el enemigo, que todo es oposición, pareciera que todo conspira en contra de nosotros, de nuestra familia, lo mejor que podemos hacer es lo que nos enseña la Escritura, orar a Dios. Pero no solo oraron a Dios, sino que tomaron la precaución. Dice que pusieron guarda de día y de noche, contra ellos de día y de noche. ¿De qué nos habla esto? La palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser vigías, nosotros tenemos que velar, tenemos que estar orando, clamando a Dios en todo tiempo. Entonces no nos tenemos que descuidar, hermanos, porque cuando nos descuidamos, lo cierto es que comenzamos a dejar lugares por los cuales el enemigo se va a infiltrar o se va a filtrar a nuestras vidas. Comenzamos a dar lugar y la misma Escritura dice, no des lugar al diablo. Entonces, nosotros tenemos que cerrar esos sitios por donde el enemigo pueda ganarse. Pero necesitamos estar velando, necesitamos estar orando, necesitamos estar atentos, porque no solamente ellos se quedaron con el orar y clamar a Dios, sino que tomaron precauciones. Y en lo espiritual, en esta guerra, como estábamos leyendo en el libro de Efesios, no es contra sangre ni carne, sino habla de principados, potestades, gobernadores, ¿sí? De las partes celestes, en lo que es espiritual. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que aferrarnos a nuestro Señor, tomar medidas de precaución, velar y orar, velando en su palabra, para que en el tiempo de angustia tengamos a dónde acudir, que es a la presencia de Dios, a su palabra para guía, para sustento, para vivificación, para fortaleza, porque necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser renovados. Entonces eso es lo que nos indica esta expresión y es lo que podía ver en el versículo 9. Y luego, cuando dice que en el versículo 10, Judá
le dice aquí a su líder: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hay momentos donde el cansancio ya nos agobia, pareciera que todo está en contra nuestro, nos agobió el cansancio y no tenemos ganas de seguir. No solo que no tenemos ganas, sino que no tenemos las fuerzas. Y muchas veces nuestras vidas pareciera que hay escombros, cosas viejas, cosas que han quedado derrumbadas ahí, pero que no han sido sacadas. Y Dios quiere que nosotros podamos, en Él, sacar todo aquello que sea escombro de nuestras vidas. Hermanos, muchas veces el Señor nos perdona, o sea, cometemos faltas, Él nos perdona, nos limpia. Muchas veces quizás reiteramos en lo mismo, es como que seguimos cometiendo el mismo error, pero es como que nos vamos acostumbrando a esto. Y el Señor no quiere que en nosotros haya una verdadera transformación, un verdadero cambio, que podamos quitar todas aquellas cosas viejas, todas aquellas cosas añejas que son escombros en nuestras vidas, que no nos permiten seguir edificando, pero que están molestando. Y el tema es que la fuerza de los acarreadores se habían debilitado. Muchas veces nosotros nos debilitamos justamente por todo lo que hay en nosotros. Y no limpiamos, no vamos a la presencia del Señor para que nuestras vidas sean limpiadas. De continuo debemos acercarnos a nuestro Señor, presentarnos ante Él. Y lo cierto es que Judá era el encargado de llevar la alabanza del pueblo de Dios. Y lo cierto es que era Judá quien estaba diciendo esto. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Y cuando nosotros nos debilitamos, ¿qué es lo primero que se corta en nuestras vidas? En lo espiritual, muchas veces es la alabanza a nuestro Dios. Es lo que no debe de cesar nunca, sino que tenemos que seguir adelante, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Y arrancar de cuajo todo aquello que sea escombro en nuestras vidas, todo aquello que no te permita avanzar. El escombro no les permitía seguir construyendo el muro. Entonces, esto también me habla de que todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función que hacer. Todos tenemos algo que hacer y estamos unidos por nuestro Señor, porque somos su cuerpo, una parte de su cuerpo. Y necesitamos las oraciones los unos de los otros, necesitamos el apoyo de nuestros hermanos. Pero lo cierto es que cuando alguien no está cumpliendo su función, es como que también en lo espiritual, en lo ministerial, impide el seguir avanzando. Pero no solamente a lo demás, puede ser en lo ministerial, en tu propia vida es que vos no podés seguir avanzando. Entonces es donde nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor, dejar toda carga en el Señor y permitir que Él quite y arranque de nuestras vidas aquello que nos sirve. Pero también está en nosotros el hacer lo que nos corresponde. No solo el orar y el clamar a Dios, sino que nosotros también tenemos que sacar esos escombros, presentárselos al Señor y quizás tengamos pocas fuerzas o ninguna y le decimos: Señor, mira que no tengo fuerzas, pero necesito quitar estos escombros de mi vida. Señor, yo te entrego a ti mi carga, necesito que la arranques, que arranques esto que me impide seguir avanzando, esto que me impide seguir edificando en mi vida. Nosotros somos aquellos que sobreedificamos nuestra vida espiritual, porque Cristo es el fundamento, Él vive y habita en nuestros corazones. Pero hermanos, nosotros, amigos, tenemos que conocer a Cristo, tenemos que cumplir nuestra parte. Si no, decimos, y bueno, si Dios me quiere, si Dios me necesita, que me busque. Hay muchas personas que piensan así. Y quizás el tiempo es corto, la venida de Cristo está pronta. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Que podamos realmente en este tiempo estar aferrados del Señor. No descuidarnos, sino que podamos estar, como decía en el versículo 9, velando y orando a nuestro Dios. Y confiando en el Señor, obviamente que lo hará, pero en nuestra parte tiene que estar. Nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Pero más adelante, cuando el enemigo seguía conspirando, ciertamente ellos veían todo esto y él se quería infiltrar y los amenazaban y conspiraban contra el pueblo. Pero mire qué sabiduría, porque en el versículo 13 dice que por las partes bajas del lugar, aquello que estaba al descubierto, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, justamente a donde había posibilidad que el enemigo vaya con sumo, por así decir,
descuido podía pasar tranquilamente, es que dice que Nehemías puso al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Armó al pueblo y lo puso en los lugares donde eran más vulnerables. Hermanos, hermanas, el enemigo muchas veces conoce nuestras debilidades también. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner guardas, tenemos que tomar toda la armadura de Dios, como sigue la lectura en Efesios 6:10 en adelante. Tenemos que tomar las armas en Dios. Acá dice que le dio la espada, sus lanzas y arcos. Que podamos tener la espada, que es la palabra, pero en nuestra mente y en nuestros corazones grabadas para poder pelear cuando el enemigo se presente. Pero me habla, dice que lo puso por familias, me habla la unidad que tiene que haber en nuestro hogar, pero también en cuanto a lo que es el cuerpo, en la iglesia de nuestro Señor, que podamos estar unidos para que el enemigo no pueda filtrarse, que el enemigo no pueda venir y crear disensión, no pueda meterse para destruir y para acumular más escombro, para que no puedas seguir avanzando, no podamos seguir avanzando. Y luego dice en el 14, miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, qué importante es esto, le dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead. Entonces, al principio decía, tenemos que pelear por lo que Dios nos dio, pelea por lo que Dios te dio. Entonces, Nehemías le dice, no temas, primero, qué importante que es esto. Dice, no temer a lo que el enemigo pueda hacer o decir o lo que estés escuchando, sino que debemos confiar en nuestro Señor. Y luego le sigue diciendo, acordaos del Señor. ¿Y cómo nos podemos acordar del Señor? El Espíritu Santo es el que trae a memoria las palabras necesarias en esta palabra que ya ha sido escrita, ha sido revelada, que es la palabra de Dios, su palabra, y trae en los momentos de mayor dificultad aquello que nosotros tenemos que tener presentes. Acordarnos del Señor grande y temible. Y luego dice, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, peleemos. Muchas veces hay circunstancias que parece que vienen a las vidas y aún en los hogares que estamos viendo, no solo aquellos que no conocen a Cristo, sino hogares cristianos que están siendo destruidos. Pareciera que el enemigo justamente está conspirando para desbaratar desde el seno de la sociedad, que es la familia, la destrucción. Cada uno por su lado, cada uno hace la suya, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios quiere que estemos unidos. Eso me habla de la familia, de la unidad también, justamente, y pelear, tirar parejos hacia adelante, con Cristo de nuestro lado. El Señor grande y temible, acordarnos, no temáis delante del enemigo, dice. Acordaos del Señor grande y temible y pelead. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Pelea por aquello que Dios te ha dado. Te ha dado, estás solo, pelea por tu salvación. Todos tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Primeramente, es lo primero. Pero luego peleemos, tenemos familias, peleemos por nuestras familias. Muchas veces nos damos por vencidos justamente porque vemos que el escombro es mucho. Pero no nos demos por vencidos, sino que tenemos que seguir adelante, luchando, clamando a Dios, avanzando con paso firme. Pero dice que a nosotros nos toca esto. Pelead por vuestras casas. Hermanos, tenemos que cuidarnos en este tiempo, estar velando en todo tiempo y en toda hora, porque el enemigo está presto para destruir. A él le queda poco tiempo, ciertamente, y él quiere destruir y quiere destruir tu vida. No permitas, esfuérzate en el Señor para que puedas pelear. Con las pocas fuerzas, si hay pocas fuerzas en tu vida, vamos a la presencia del Señor, que Él dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, así dice en el libro de Isaías. Él nos multiplica nuestras fuerzas, Él nos da su fuerza. El Espíritu Santo en nosotros es poder de Dios en acción en nuestras vidas para poder seguir adelante. Entonces, a nosotros en este tiempo nos toca pelear, nos toca estar atentos, vigilando, de que el enemigo no se filtre por algún lado. Si hay lugares que son vulnerables, si hay lugares que tenemos debilidades,
cerremos esos portillos, cerremos esas entradas para que el enemigo no pueda entrar a destruir nuestras vidas. Entonces, dice en el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Entonces, el enemigo entendió cuando vio el accionar de Nehemías junto al pueblo, entendió que ellos habían entendido que el pueblo, había comprendido cuál era su maquinación para destruirlos, cuál era el plan para destruirlos. Pero entonces dice que entendieron que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Entonces, tranquilo, cada uno volvió a su tarea. Pero siempre, si podemos ver este libro que es precioso, que habla de la reedificación, de la restauración, vemos que el pueblo estaba atento, no se descuidaba. Y en todo tiempo nosotros tenemos que estar así, tenemos que estar atentos a lo que el enemigo quiera venir y presentarnos, aquellos consejos que nos quiera dar, aquellas cosas que vienen a maquinar nuestra mente. Pero si vamos a la presencia del Señor, vez tras vez, es que Dios nos va a hacer entender y va a desbaratar el consejo del enemigo para que nosotros estemos tranquilos, confiados en Él, con paz en nuestros corazones para poder seguir adelante. Pero en este día quería compartir esto y simplemente decirte y animarte a que pelees por aquello que Dios te dio. Está pendiendo quizás de un hilo tu familia, tu trabajo, situaciones difíciles y aún hasta tu propia vida, que uno dice, esa expresión pende de un hilo, se corta eso y es como que uno entiende que hay destrucción. Pero el Señor dice aquí a través de Nehemías, dice, no temáis delante de ellos, sino que debemos de acordarnos del Señor grande y temible, que Él tiene cosas nuevas preparadas para cada uno de nosotros. Pero este es el tiempo donde nosotros no podemos estar quietos, no podemos ser indiferentes al Señor, sino que tenemos que poner la palabra de Dios en práctica en todo tiempo. Y en este día te quiero alentar a que puedas, justamente como te decía al principio, pelear por aquello que Dios te dio. Dice en el libro de Santiago, someteos pues a Dios, Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al Señor, el enemigo entiende y comprende de que nosotros estamos, por medio del Espíritu Santo, hemos entendido cuál era su maquinación o cuál era su propósito, y le resistimos, ponemos guarda, estamos vigilando, estamos orando, clamando al Señor, tomando toda la armadura de Dios, resistiendo en lo que es en lo espiritual. El diablo no tiene otra cosa que huir de nuestras vidas, pero nos toca pelear la batalla. Uno quiere no hacer quizás, uno quiere estar bien, pero son situaciones que vienen a nuestras vidas. Pero no significa que sean situaciones terminales, sino que son situaciones de pruebas, a veces de descuidos por parte de nosotros, porque no hemos cerrado esos portillos por los cuales Él puede meterse para destruirnos. Pero te quiero animar en este día a que justamente puedas pelear por aquello que Dios te ha dado. Puedas pelear primeramente por tu salvación, ocuparte y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Podamos, como dice justamente en Filipenses 2:12, con temor y temblor, dice el apóstol Pablo, que debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Pero también tenemos que pelear por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, por nuestro hogar, por nuestras casas, por lo que Dios te ha dado en el ministerio. No permitas que el enemigo lo destruya, no permitas que el enemigo te robe toda aquella bendición que Dios te ha concedido. Así que yo quiero alentarte a través de esta palabra a que puedas buscar al Señor, que este es tiempo donde Él aún puede ser hallado. Él está cercano cuando nosotros le buscamos, y que nos acordemos de Él en todo tiempo y en todo momento, pero que hagamos lo que nos corresponde a nosotros, que nos afirmemos en el Señor, que confiemos en Él, transitemos en fe y que sigamos peleando esta buena batalla. Así que Dios te bendiga. Anhelo que puedas estar fortalecido en el Señor, que puedas recibir aliento en este día para que puedas seguir adelante, avanzando. Quita los escombros que te están impidiendo que puedas edificar esa casa y que
realmente puedas sentir paz en tu corazón, aún en medio de la adversidad y aún en medio de la conspiración del enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor está de tu lado. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre y Él nos guarda, nos respalda y está allí para fortalecernos cada día. Así que, y darte la victoria, porque Él ya nos ha dado la victoria. Que Dios bendiga tu vida grandemente y nos encontramos la próxima. Dios te bendiga. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.